León. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas de este domingo 5 de enero de 2025. Iniciamos aquí con la información. El presidente Daniel Noboa congregó a sus simpatizantes en los exteriores de la Plaza de la Independencia. Durante la concentración, el mandatario pidió a los ciudadanos resguardar la democracia y además proteger la dignidad humana. El presidente Daniel Noboa, desde el balcón del Palacio de Carondelet, en el centro histórico de Quito, se dirigió al país y ante quienes se concentraron en el sitio en el denominado Plantón No Más Pillos. Hoy el Ecuador resurge y todos ustedes, en conjunto con este gobierno, van a lograr que en 5 semanas, por fin, resurja el país. Acompañado de funcionarios del Ejecutivo, señaló que su gobierno no se rinde ante golpistas. Tenemos que resguardar la democracia, tenemos que proteger la dignidad humana, proteger la dignidad de cada uno de ustedes. Estas declaraciones se dan luego de que en las últimas horas autoridades de gobierno denunciaran que se estaba gestando un golpe de Estado y que además del Pleno de la Asamblea Nacional pretendía mandarlo de licencia sin sueldo para la carrera por las elecciones. Histórica, es una lucha única. Y nosotros en 5 semanas venceremos. Para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Necesitamos también una asamblea que apoye en vez que dé trabas a cada uno de los proyectos del Ejecutivo. Necesitamos poderes del Estado que se pongan la camiseta del Ecuador y trabajen para el progreso. Durante el discurso, los alrededores de la plaza permanecieron bajo un fuerte operativo de seguridad. La Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas resguardaron el sitio e incluso los simpatizantes tuvieron que pasar por un detector de metales. Muchos arribaron con banderas, bocinas y pancartas, otros portando los Noboa de cartón que se popularizaron en las elecciones de 2023. Un año de presidencia está haciendo algo por nuestro país. Sabemos que Dios lo va a cubrir con su Santo Espíritu a Daniel Noboa. Delegaciones del Carchi, Chimborazo, Tungurahua, Santo Domingo y entre otros también llegaron al lugar. El apoyo total al señor presidente Daniel Noboa. Estoy aquí porque quiero que el día de mañana yo pueda salir en paz a la calle. Y vengo acá porque vengo a defenderle a nuestro presidente de la República. Junto a ellos se encontró la aspirante a la vicepresidencia de ADN, María José Pinto, así como varios candidatos a la Asamblea. Nosotros vamos a seguir trabajando por el país, eso es lo importante. No vamos a darle oportunidad a la vieja política, a quienes quieren entrar por la ventana a través de la traición. Durante la concentración se escucharon consignas en rechazo a otras organizaciones políticas y a la Asamblea Nacional. Asimismo, se escuchó el apoyo a los militares y un llamado especial a Verónica Abad. Tiene que haber, digamos, una congruencia ahí entre el Congreso y el presidente para seguir adelante. Nosotros no estamos rechazando nada. Lo único que queremos es que ella siempre piense por quién llegó allá donde ella estuvo. Noboa finalizó comentando que necesitan que las fuerzas del orden estén muy atentas. En Quito, Michelle Villasís, Teleamazonas. Y la candidata a la vicepresidencia por el movimiento ADN, María José Pinto, realizó un recorrido junto con algunos de sus simpatizantes previa a su presentación en el Coliseo María Augusta Urrutia en Quito. En ese recorrido, la aspirante vicepresidencial mencionó algunas de sus propuestas, como la desnutrición crónica infantil. Trabajo fundamental en desnutrición crónica infantil. Definitivamente es una cosa que no podemos seguir teniendo. El Ecuador necesita erradicar la desnutrición crónica infantil. Salud mental para los jóvenes. Es fundamental trabajar con los jóvenes para su salud mental y agua. Tener agua, el Ecuador necesita tener ya agua y vamos a trabajar en eso. Y varios candidatos presidenciales iniciaron oficialmente sus campañas políticas en distintos puntos del país para difundir sus propuestas electorales. Este periodo se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. El candidato Enrique Gómez, representante del movimiento Suma, inició su campaña con una rueda de prensa abierta a los medios de comunicación y simpatizantes. Este evento se llevó a cabo pasado de las 9 de la mañana en un hotel del norte de la ciudad de Guayaquil. En otro punto de la ciudad, en horas de la tarde, el candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Francesco Tabacchi, también hizo su presentación junto con algunos integrantes de su movimiento. Hoy día comienza la guerra contra la desigualdad, que no podemos seguir viviendo un presente oscuro
ni un pasado corrupto. Víctor Arauz, candidato presidencial por el Movimiento Nacional Pueblo, Igualdad y Democracia, también realizó un recorrido en las calles de Guayaquil. Policía, Fuerzas Armadas necesitan una depuración urgente para darle todo el respaldo para que la Policía Nacional vuelva a ser esa entidad de seguridad. Mientras que en la provincia de Cotopaxi el candidato presidencial Jorge Escala del Movimiento Unidad Popular recorrió las calles del cantón Pujilí acompañado de simpatizantes y miembros de su movimiento. Nos hemos unido con el propósito de iniciar el día de hoy nuestra campaña aquí en Pujilí para construir un país más justo, un país que resuelva los problemas y necesidades de la población. Leonidas Issa, candidato presidencial por el Movimiento Pachacuti, también realizó un recorrido en la comunidad San Isidro en Cotopaxi. Lo que sí he peleado durante toda mi vida es que no deben dividir las comunas, las organizaciones, no deben dividir la CONAIE, no deben insultar al Ecuadunari. Las campañas políticas también se hacen notar a través de cientos de pancartas distribuidas en diferentes puntos del país. Un claro ejemplo es el puente de la Unidad Nacional que conecta Durán con San Borondón, el cual amaneció así, completamente cubierto con publicidad del movimiento político ADN. Para este lunes, se prevé que las presentaciones de los demás candidatos presidenciales se intensifiquen mucho más, hablando de sus propuestas. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y Luisa González y su compañero de fórmula, Diego Borja, arrancaron la campaña electoral por la Revolución Ciudadana en Quito. El encuentro con sus simpatizantes se desarrolló en la parroquia de Calderón, la más grande del país, donde difundieron sus propuestas de campaña. Quito fue el escenario elegido por la Revolución Ciudadana para dar inicio a su campaña electoral. La candidata a la presidencia, Luisa González, se reunió en el Coliseo Deportivo de Calderón con miles de simpatizantes en un evento lleno de pancartas, artistas, música y banderas de la RC. Estamos arriba en las encuestas, de largo. Hoy empieza ese camino para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! En su discurso, González abordó varios temas clave, destacando su compromiso con la seguridad, la salud y los derechos de las mujeres. El pueblo se merece días mejores, porque podemos juntos construir ese Ecuador que vuelva a ser un Ecuador de paz. Vamos a volver a equipar los hospitales, vamos a rehabilitar la infraestructura educativa para que nuestros niños y también la condonación de esas deudas que nuestros jóvenes que confiaron, que estudiaron y que no pudieron pagarlas porque no había empleo y que hemos trabajado desde la Asamblea Nacional para poderles dar ese alivio. En su intervención recordó la tragedia de los 4 menores de las Malvinas, responsabilizando directamente al presidente Daniel Noboa. Hoy, ¿qué tenemos? 4 niños desaparecidos. 4 niños que los asesinaron, que los desaparecieron, que hay padres que hoy día lloran a sus hijos. ¿Dónde estaba el presidente? ¿Dónde estaba el mentiroso de Carondelet? ¡Dio la cara! En el escenario revivió el tema sobre la construcción de la refinería del Pacífico. ¿Por qué detuvieron a la refinería del Pacífico? Por odio político, pero no solo por eso, por intereses de unos grupos de importadores de combustibles que lucran a costa del Estado ecuatoriano. Aprovechando su visita en la capital, se comprometió a mejorar el tema de movilidad. Vamos a hacer la extensión del metro de Quito a La Ofelia y a Calderón. Con este evento, la Revolución Ciudadana marca el inicio oficial de su campaña electoral en la capital, en un esfuerzo por conquistar el voto popular. En Quito, Michelle Villasís, Teleamazonas. Crédito productivo. Candidatos presidenciales utilizan plataformas digitales como TikTok e Instagram para difundir sus propuestas y mostrar los recorridos que realizan. Estas campañas digitales se fortalecen cada vez más mientras se acercan las elecciones generales. Las redes sociales se han convertido en un escenario clave para las campañas políticas. Y en algunos videos se puede apreciar cómo varios candidatos aprovechan estos medios para realizar su campaña. Henry Cucalón, candidato presidencial del Movimiento Construye, en uno de sus videos se puede apreciar cómo recorre varias calles del país
repartiendo flores e interactuando con sus simpatizantes. Por otro lado, el candidato presidencial del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, ha utilizado estos medios digitales como Instagram y TikTok para grabar sus recorridos en negocios y mercados. ¿Qué va a haber para nosotros que estamos aquí sentados? Bonos, hermano, poner billete en el bolsillo con el bono, porque vamos a cumplir, hermano, vamos a cumplir. A su vez, Carlos Rabascar, líder del movimiento Izquierda Democrática, ha optado también por utilizar estos medios para interactuar con algunos de sus simpatizantes como pescadores y comerciantes. Mientras que Andrea González, candidata presidencial por el movimiento Partido Sociedad Patriótica, es otra de las figuras que utiliza estas plataformas para compartir sus propuestas. Con las elecciones presidenciales del 2025, los candidatos buscan equilibrar sus esfuerzos entre las actividades presenciales y digitales, conscientes de que las redes sociales pueden ser una herramienta decisiva para conectar con la ciudadanía y consolidar su presencia en la carrera electoral de los comicios del 9 de febrero. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Y a propósito de la campaña electoral, en el siguiente reportaje les contamos qué pueden realizar los candidatos a las distintas dignidades durante este periodo. Arrancó oficialmente la campaña electoral para los comicios del 9 de febrero. Para esta etapa están habilitados 16 binomios presidenciales y más de 2.000 candidatos a la Asamblea entre nacionales, provinciales y suplentes. Así, las candidaturas que fueron calificadas por el Consejo Nacional Electoral podrán hacer uso del fondo de promoción durante 33 días, es decir, hasta el 6 de febrero, fecha límite que tienen para poder hacer uso de herramientas tales como prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. También podrán realizar eventos públicos, mítines, reuniones, pintar murales y entregar adhesivos y camisetas con sus rostros o el logotipo de sus movimientos políticos, todo con la finalidad de lograr el apoyo de los ciudadanos. Pero el Código de la Democracia así también establece un conjunto de prohibiciones para los candidatos que son autoridades y que aspiran a la reelección. Indica que desde la inscripción de su candidatura no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos, lo que implica además que están también impedidos entregar donaciones, dádivas o regalos. La normativa también prohíbe a las instituciones públicas exponer en espacios audiovisuales la imagen, voz y nombre de las personas que se encuentran inscritas como candidatos. En cuanto a la propaganda en medios de comunicación, el Código de la Democracia es claro y sanciona a la publicidad que induzca a la violencia, al racismo, al sexismo, a la intolerancia religiosa, política y de ideas, así como a todo aquello que atente contra los derechos humanos. Tampoco está permitido la denigración a la imagen de otro candidato ni la utilización de la imagen de niñas, niños y adolescentes. Astrid Singre, Teleamazonas. Y pese a la deficiencia que presenta el sistema educativo y que se refleja en el rendimiento de las pruebas educativas del Cenecit, los candidatos presidenciales siguen relegando ese tema de sus propuestas. Recorren el territorio, se toman fotos, comen en la calle y hasta asisten a las universidades a divulgar sus propuestas de campaña, que solo giran a 4 únicos ritmos: el de economía, energía, empleo y seguridad, quedando por fuera otros temas fundamentales como la educación, un eje que, a decir de la politóloga Pamela Icaza, concentra tan poca atención de los candidatos, porque no es un tema coyuntural y a primera vista puede no parecer urgente. Debemos ser capaces de competir contra las oportunidades que da el narcotráfico y que no lo está dando la economía formal. No se está cumpliendo la promesa de la educación dentro de este país. ¿Cuál es la promesa de educación? Que si educas te puedes superar, si educas puedes darle estabilidad a tu familia. Icaza agrega además que las propuestas que presentan los candidatos en materia de educación caminan bajo el mismo territorio de todos los años: el libre acceso a las universidades y el cambio de pensum académico. Escribieron sus intenciones, escribieron buenos objetivos, todos queremos llegar a una cobertura universal, de que todos lleguemos a la universidad. Pero ¿cómo vas a lograr ese objetivo? Necesitamos empezar a hablar de objetivos concretos, medibles y que por lo tanto puedan ser efectuados en estos 4 años. En este sentido, la ex subsecretaria de Educación, Mónica Franco, es tajante y afirma que en el país no se entiende que sin educación no hay cambio. Eso, si se tiene claro, llevaría a los políticos a concertar un gran plan que no se circunscriba a un periodo de gobierno, sino que vaya
a 15 a 20 años. Y aquí que Franco detalla los resultados del abandono en esta materia, según la prueba más reciente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Tanto la educación básica como el bachillerato muestran un bajo resultado de capacidades para resolver matemáticas y en comprensión lectora. 7 de cada 10 estudiantes no cumple con los estándares mínimos fijados por el propio Ministerio de Educación. Eso aleja a nuestras generaciones de poder atender casos de resolución de problemas, de poder comprender lo que ocurre en la realidad. Frente a esta apatía de los presidenciables, la ex subsecretaria de Educación y la politóloga hacen propuestas para implementar, tales como mejorar la calidad de vida de los docentes y alimentar su interés para actualizar los contenidos conforme a las nuevas tecnologías y establecer una mesa permanente por la educación. En Guayaquil, Astrix Ingrid, Teleamazonas. Y con 79 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución que obliga a los legisladores candidatos a tomar licencia sin sueldo durante la campaña electoral. La medida, que rige desde este domingo 5 de enero hasta el 9 de febrero, no incluye al presidente Daniel Noboa. Fue mediante esta sesión virtual y con la presencia de 129 asambleístas que el legislativo la noche de este 4 de enero debatió y decidió sobre las licencias que deberán pedir los asambleístas que buscan un nuevo periodo. Ya aquí se inició con la moción impulsada por el correísta Cristian Vega, que tras varias modificaciones buscaba que los asambleístas cumplan con el artículo 93 del Código de la Democracia, que obliga a tomar licencia sin sueldo a los funcionarios de elección popular que se inscribieron para participar en las elecciones del 9 de febrero. Para el debate intervinieron 5 asambleístas. La ronda la abrió el proponente. Evitemos la polarización. Yo creo que es un momento en donde debemos pensar en qué le vamos a contar a los ciudadanos, a nuestros electores, cómo vamos a cambiar la realidad actual del país. Nosotros hemos sido claros y enfáticos. No vamos a pedir licencia, porque vamos a estar pendientes de todo lo que se resuelva dentro de la Asamblea Nacional. Ojalá no se esté fraguando un golpe de Estado. El debate lo cerró encargando la presidencia Viviana Veloz, que aseguró que hasta el momento más de 75 asambleístas habían pedido licencia para participar en los comicios, cumpliendo con la normativa que aseguró no es opcional y no está sujeta a ninguna excepción. Y bajo ninguna razón eso constituye un golpe de Estado, como han querido posicionar dentro de la opinión pública. El golpismo se configura cuando se ha roto el Estado de Derecho, cuando se rompe el orden constitucional. Luego de esto se dio paso a la votación, que terminó con 79 votos a favor, que incluyeron los votos de la RC5, el Partido Social Cristiano, Pachacutic, Avanza y algunos votos de la bancada de Construye, en tanto que los 31 votos en contra registrados fueron principalmente del oficialismo y algunos independientes. Una vez proclamada la votación, se dio paso a la reconsideración, que no tuvo los votos necesarios, quedando así en firme la resolución que desde ahora dispone la designación de los reemplazos y la coordinación de la suspensión de cualquier tipo de remuneración o beneficio para los candidatos con licencia obligatoria. Así también se aprobó que se deberá encargar a la primera vocal del Consejo de Administración Legislativa a la presidencia de la Asamblea Nacional, en vista de que Veloz, Otovera y Enner Recalde son candidatos, lo que significa que durante 36 días Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, estará a cargo de la función legislativa. Frente a esto, es necesario resaltar que la decisión tomada en el Pleno no se extiende para el presidente de la República, Daniel Noboa, quien ha señalado que no hará campaña durante los 33 días establecidos por el CNE, por lo que no pedirá licencia, convirtiéndolo así en un presidente candidato. Astrix Ingrid, Teleamazonas. En la Iglesia Catedral de Guayaquil se oficiaron varias misas que congregaron a decenas de feligreses, entre quienes acudieron a recibir la primera bendición del Año Nuevo. Durante la homilía se elevó una oración especial por los 4 menores de las Malvinas, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en la parroquia Taura. Previamente, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana instó a sus parroquias a escala nacional a que en sus Eucaristías este domingo 5 de enero oren de manera especial por las víctimas y por sus padres. Y también con 92 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó que cada 8 de diciembre se recuerde el Día del Luto Nacional en memoria de los 4 menores de edad de las Malvinas, quienes tras varios días de estar desaparecidos, después de un operativo militar, fueron encontrados sin vida en la parroquia Taura del Cantón Naranjal. Con esta resolución, según la presidenta del Legislativo, Viviana Veloz, se espera que la justicia llegue a las familias de las víctimas que demandan respuestas y además reparación.
En otros temas, el presidente Daniel Noboa firmó su primer decreto ejecutivo del año y declaró un nuevo estado de excepción para 7 provincias, entre ellas Guayas y Sucumbíos, y para Quito, La Troncal en Cañar y Camilo Ponce en Azuay. La medida, que regirá por 60 días, incluye toque de queda en 22 cantones, a excepción de Quito, de 10 de la noche a 5 de la mañana, todos los días. En el documento también se dispone la movilización de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y la Interpol capturó en Huaquillas, provincia de El Oro, a un ciudadano libanés y a uno colombiano acusados de narcotráfico y femicidio, respectivamente. Según la policía, el primero tenía en su celular contactos con integrantes de grupos delictivos locales. Se trata del ciudadano libanés Joseph, señalado como narcotraficante integrante de un peligroso cártel de drogas que opera con grupos delictivos en Ecuador. El libanés fue capturado durante un operativo realizado en Huaquillas, localidad fronteriza al sur del país. El hombre es requerido por la justicia de Rusia y mantenía una notificación roja de Interpol. El anuncio de su captura lo realizó la Policía Nacional a través de su cuenta en la red social X. Según el comunicado, este sujeto era buscado por la justicia por el delito de tráfico de drogas, hecho ocurrido en 2015, cuando transportó cocaína desde Ecuador hacia Turquía. Mientras que en la terminal terrestre de Tungurahua, en el control migratorio, fue atrapado Víctor Alexander Ortiz Sánchez, de nacionalidad colombiana, quien tiene una pena de 29 años por femicidio. Este sujeto, junto a otros privados de libertad, lograron burlar la seguridad de una estación policial en Medellín y finalmente fue atrapado en Ecuador. Catalina García, Teleamazonas. El 90% de la droga que ingresa a los puertos de España, Holanda y Bélgica desde 2020 proviene de Ecuador. Un informe de la Comisión Europea revela que por la cifra de cocaína incautada, los puertos de Ecuador siguen siendo vulnerables a las redes del tráfico internacional. 1.264 paquetes, 1 tonelada, más de 31 millones de dólares. Son los números de uno de los últimos cargamentos de cocaína que fue incautado en una terminal portuaria de Guayaquil. El destino era Vigo, España. 10 días antes, otra incautación, pero de 3 toneladas de cocaína, se efectuó también en uno de los puertos de Guayaquil. También iban a ser enviadas a Europa, donde su valor supera los 150 millones de dólares. Según cifras oficiales, 2024 terminó con más de 273 toneladas de cocaína incautadas. En 2023 fueron menos 206 toneladas. Los puertos del país siguen siendo atractivos para la logística del narcotráfico a nivel mundial. ¿El por qué? Se responde en parte en un estudio de seguridad contratado por la Unión Europea, que abarcó a 7 de los puertos más importantes del país. Tras 6 meses de investigación, entrevistas y visitas de campo, se detectaron niveles importantes de infiltración y corrupción. En estos 7 puertos se detectaron altos niveles de riesgo. En esa lista constan terminales en Pozorja y en Guayaquil. Pero 3 de estos 7 presentan, según el informe, la más alta vulnerabilidad. Se trata de 2 puertos de Guayaquil y 1 de Puerto Bolívar, Machala. En los 2 primeros, la investigación detecta infiltración del narco en el personal, vulnerabilidad en los controles de acceso y en el cerco perimetral, y también la cercanía con zonas donde se reportan altos índices de violencia. En el caso de la terminal de Puerto Bolívar en Machala, se recogen estas mismas preocupaciones y se suma otra: la detección de buzos que fijan cajas con cocaína a los cascos de los buques, tema que, a decir del informe, amerita una mejora en los protocolos de inspección y seguridad. Aunque se han hecho esfuerzos para cumplir con un varias veces dilatado proceso de instalación de escáneres en los principales puertos, los cargamentos ilícitos continúan saliendo del país. Las cifras de la policía son alarmantes. Solo en 2024, en Europa, se han incautado 31 toneladas de cocaína procedentes de Ecuador. Su destino final, España, Holanda y Bélgica. Ahí, en estos 3 países se ha incautado el 90% de las al menos 300 toneladas de cocaína provenientes de Ecuador, que han sido decomisadas en Europa desde 2020. Carlos Acoto, Teleamazonas. Cierres parciales de carreteras, deslizamientos de tierra y ríos crecidos deja el fuerte temporal en Cuenca. Según los pronósticos, las lluvias continuarán en la zona austral. Son los estragos que dejan las fuertes lluvias en Cuenca.
La madrugada del pasado viernes, un macro deslizamiento de tierra bloqueó la vía en la comunidad Punta Corral, parroquia Turi Sur de Cuenca. Varias casas están en riesgo en la parte alta debido a que las lluvias continúan. Esto es provocado por el descuido de nosotros de no limpiar y mantener en continuo mantenimiento de las cunetas y los canales de agua. Están trabajando lo que es la prefectura, lo que es el GAT de Turi, interviniendo en el tiempo menos posible para dar circulación a cada uno de los usuarios que se transitan para la parte alta, donde es Corazón de Jesús, Santa Anita y lo que es algunos sectores más que aledaños que se sirven de la vía. El servicio de agua potable de 4 comunidades que presta el proyecto Nero también se vio afectado por varias horas. Ya el día de ayer mismo ya tuvieron el agua, tratando de que no se queden ya sin servicio a los usuarios. El fuerte invierno provocó asimismo deslizamientos en las carreteras, Cuenca Molleturo El Empalme y la Girón Pasaje. Maquinarias de diferentes instituciones ayudaron en la limpieza para normalizar el paso de vehículos. Estamos en colaboración con la EMETO y maquinaria que nos prestan también los GAP parroquiales para despejar las vías de estos imprevistos que suceden a veces. Y ya esto es normal en esta temporada del invierno que comienza, en los deslaves que ocurren en las vías, tanto Molleturo, Cuenca, como acá Girón Pasaje. Los ríos de Cuenca también están crecidos, debido a que son más de 10 días de lluvias constantes, por lo que se recomienda a la ciudadanía no acercarse a las orillas. En Cuenca, Iván Rodríguez, Teleamazonas. El Ministerio de Salud descartó que en Ecuador existan alertas tras aumento de infecciones respiratorias en China. En un comunicado, la institución detalló que junto a la Organización Panamericana de la Salud están en constante monitoreo en el país y la región de los virus respiratorios circulantes. En el documento también aseguran que se ejecutan acciones de prevención y control y recomiendan que se mantenga la vacunación contra la influenza estacional, uso de mascarillas en establecimientos de salud y el correcto lavado de manos. Y con 50.000 millones de dólares tan solo de deuda externa, este 2025 el país le esperan grandes desafíos en materia económica para así honrar uno de los principales haberes con el Fondo Monetario Internacional, su mayor acreedor. En materia económica, el país en el 2025 tendrá que enfrentar algunos desafíos. Entre ellos está el pago de deuda externa vencida, que representa 3.544 millones de dólares, de los cuales más de 1.100 millones son del Fondo Monetario Internacional, el mayor acreedor del Estado ecuatoriano, y que a decir del ministro de Economía Juan Carlos Vega, se hace imperiosa honrar esta deuda para tener mejores condiciones en futuros créditos, además de tomar en cuenta el primer desembolso que será en el siguiente año, que son de 1.266 millones de dólares. Es importante que la deuda sobre todo venga enfocada a financiar infraestructura que va a traer crecimiento y que va a traer nuevos recursos para que se repague esa deuda. No obstante, para cumplir con el multilateral se deberán realizar varios ajustes, afirma el docente en Economía del Sport Juan Manuel Domínguez, y entre ellos detalla el disminuir el gasto corriente. Hay que comenzar a repensar una optimización. Ojo que una optimización no es igual a achicar el Estado, es hacerlo más eficiente. Porque definitivamente los ministerios pueden representar derechos adquiridos por la sociedad y que de pronto se puede pensar la eliminación de un ministerio como que no se va a respetar ese derecho. No, otras instituciones pueden hacerlo. Por otro lado estarán los ajustes tributarios y con ello nuevamente también mirar hacia los subsidios. Tienen que eliminarse, pero quizás no de una manera rápida, sino quizás de una manera gradual, pero pensando de manera estratégica que ese, entre comillas, ahorro debe servir para garantizar seguridad, educación y salud. Otros retos a cumplir son los préstamos chinos, pues el Estado ecuatoriano deberá hacer frente en el siguiente año a pagos de capital por 671 millones de dólares de créditos en el Eximbank y el Banco de China, además del Banco de Desarrollo de China. En total y hasta el momento el servicio de la deuda externa, que comprende intereses, refinanciamiento más capital, asciende a 50.000 millones de dólares, rubro que se encuentra bajo un cronograma que el país tendrá que cumplir hasta el 2040. Astrid Singre, Teleamazonas. En otro tema, ingeniería en el Internet de las Cosas, tecnología en mecatrónica e ingeniería en desarrollo y seguridad de software son algunas de las carreras universitarias que últimamente han ganado protagonismo en Ecuador. Se lo contamos en el siguiente reportaje.
En los últimos años, las carreras relacionadas con la tecnología y las ciencias de la computación han experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial. En la actualidad, varios establecimientos de educación superior del país ya ofrecen carreras como ingeniería en ciencias de datos, ingeniería en Internet de las Cosas e ingeniería en desarrollo de software. La directora académica de la Escuela de Sistemas de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo detalla que la ingeniería en Internet de las Cosas se enfoca en dar ese componente de digitalización y automatización a las partes que aún no lo tienen. De aquí nacen conceptos como Smart City, el tema de utilizar muchos elementos y sensores para captar datos que nos permitan tomar decisiones informadas. En el ámbito ecuatoriano se está utilizando mucho en la agricultura, en la acuicultura. Mientras que la ingeniería en desarrollo, operación y seguridad de software se basa en diseñar y construir aplicaciones informáticas. Y bueno, y el ámbito de ciencia de datos es un ámbito transversal. Tanto Internet de las Cosas como el desarrollo capta información y necesitamos profesionales especializados que permitan ver qué hacer con todos estos datos. La tecnología en mecatrónica y en logística portuaria son otras de las carreras que han tenido un crecimiento significativo. El decano de grado del SPOL, Marcos Buestán, asegura que estas ramas son de demanda focalizada. Son carreras en donde compañías o las entidades que trabajan con SPOL desarrollan un proceso de selección en la zona geográfica de influencia de ellos. Y es así como en Ecuador es cada vez mayor la demanda de estudiantes que optan por carreras relacionadas a la tecnología y a las ciencias de la computación, especialidades que son fundamentales en una era donde las habilidades digitales son necesarias para el éxito profesional y el progreso económico de un país. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. La comunidad de Pataín, en el cantón Salcedo de la provincia de Cotopaxi, vivió su primer día de Santos Inocentes con la tradicional misa de vísperas. Allí los priostes recorren las casas y comparten un alimento con toda la población. Desde hace más de 80 años, la comunidad de Pataín vive sus fiestas del 5 y 6 de enero en honor al Divino Niño y por Santos Inocentes. En el primer día recorren las viviendas de los vecinos invitando a esta fiesta. No hemos dejado morir esta tradición. La gente hoy en día se sigue disfrazando. Ya es por una costumbre, un gusto, porque aquí nos encontramos con todas las personas quienes viven lejos. Alexander Acosta fabricó su propia máscara en 1 mes y medio. Él es la tercera generación que baila en esta fiesta y lo heredó de su abuelo. Cultura, más que todo, tradición, hacer conocer a las personas qué es Pataín, sus costumbres y sus tradiciones. En esto de lo que es de las fiestas de los Santos Inocentes y del Niñito, como nosotros también pagar nuestros pecados. En la fiesta de Santos Inocentes, el humor es parte de esta celebración. Vecinos, amigos y familiares se unen para alegrar a propios y extraños con sus parodias. Nosotros venimos desde nuestros padres. Eso viene inculcado, yo que sé, desde unos 5, 6 años ya están en eso. Hasta que Dios nos dé la salud y la vida, estaremos siempre aquí en nuestra comunidad como es Pataín. Este 6 de enero, Día de Reyes y de Santos Inocentes, luego de la Eucaristía en honor al Divino Niño, se realizarán las tradicionales entradas en el centro de la comunidad. En las 4 esquinas que es de nuestra plaza de Pataín, a que las personas que ya anteriormente, en días anteriores, se solicitó que nos ayuden con las frutas, entonces esas personas van a repartir las frutas a todas las personas que estén ahí. Así es que aprovecho más bien para que nos acompañen, vengan, disfruten y conozcan de lo que es la cultura, tradición de Pataín. Propios y extraños viven esta fiesta llena de cultura y tradición. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas.